¿Sabes qué significa Matusalén? Era un judío, este sí era un judío judío, no un aspirante a judío, sino un judío judío, que antes aprendió el español. Entonces quería preguntarle así directamente y él supo. Y dijo, sí, significa Dios desechó al mundo, Dios lanzó al mundo. Y él mismo, después de que me contestó, me dijo, no había caído en cuenta. El nombre tiene un significado, pero el común de las personas no reflexiona. Hay alguien en la época de Matusalén, hubo alguien que creyó al nombre. No sé si sepan quién creyó en ese nombre. Solo hubo una persona que pudo creer el nombre de Matusalén. ¿Alguien sabe cuál fue? ¿Alguien sabe qué persona fue? Aquí escribieron Enoc, Noé, eh, Enoc, Noé, 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 Noé. Todos están escribiendo Noé. Todo el mundo está escribiendo Noé. Noé, 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 Noé. Noé fue el único que creyó. Noé fue el único que creyó. Muy bien cuando los hermanos escribieron Noé, Noé, Noé. ¿Quién era Noé? El nieto. ¿Sí sabían? El nieto. El Matusalén tuvo un hijo. Se llama Lamec. Y Lamec tuvo un hijo. Se llama Noé. Entonces, Lamec vivió 777 años. Hemos hablado, hoy no nos compete, pero hemos hablado por qué vivió ese número, 777. El papá de Matusalén, Enoc, ¿cuánto vivió? 369 años. Y bueno, ciertamente cuando alguien escribió Enoc, Enoc también creyó, por eso le puso ese nombre. O sea, Enoc supo que Dios había determinado lo que está escrito acá en Ezequiel capítulo 7. Para entrar en contexto a las personas que están llegando, Ezequiel capítulo 50, Ezequiel capítulo 7, está hablando el juicio. Y bien los hermanos escribieron el juicio, el juicio, el juicio de Dios. Así escribieron los hermanos, ¿no? Entonces, Ezequiel capítulo 7 está dando como una explicación más grande de lo que aparece en Génesis 6. Vamos a mirar, inevitablemente, ya que nos metimos con el juicio por haber leído el capítulo 7 de Ezequiel, inevitablemente vamos a tener que ir a mirar Génesis capítulo 6. Vamos a mirar Génesis capítulo 6 y se darán cuenta por qué los hermanos escribieron. Quienes no sepan se darán cuenta por qué los hermanos escribieron que fue Noé el que creyó. También Enoc, sí, ciertamente, alguien escribió Enoc también. Yo dije que alguien, uno solo, pero no, realmente hubo dos que lograron creer. O sea, yo me equivoqué al decir que era uno solo, pero no era uno solo, fueron dos. El papá, que le puso ese nombre, por eso le puso ese nombre, Matusalén, a su hijo, y el nieto, él también lo logró creer. Vamos a mirar Génesis capítulo 6. No había caído en cuenta. Diga que voy a hablar de Enoc. Sí, Enoc también. Sí, Enoc también. Solo estaba pensando en Noé, pero no, realmente fue Enoc y Noé. Dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Si tienen preguntas me las pueden hacer por el interno. Ahora traten de escuchar en lo que estamos avanzando. Les escriban para que suelten y puedan seguir escuchando. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que leímos en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Ese versículo 7 se resume en una palabra, Matusalén. En esa palabra se resume lo que dice el versículo 7 o lo que dice el capítulo 7 de Ezequiel. Leímos hoy el capítulo 7 de Ezequiel, pero hay que dice esto mismo que está en ese versículo, que Dios dice que ya va a destruir a todo, que no va a quedar nada así. Bueno, ciertamente cuando leemos el principio de Ezequiel capítulo 7, está hablando de cada persona. Cada persona tiene su día. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a mirar Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todo ser humano
Todo ser humano va a estar en el juicio. Todo ser humano, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, Dios habló en Ezequiel capítulo 7, a través del profeta, habló lo mismo que está en el versículo 7 de Génesis 6, pero extendido, extendido, extendido. Y está mostrando que el juicio para cada persona, para cada uno individual, para cada uno. ¿Cómo lo dice el mismo libro de Ezequiel? Estamos en Ezequiel. ¿Cómo lo dice Ezequiel? Capítulo 20, 18. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 20, 18. Ezequiel capítulo 20, versículo 18. Dice: antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. El ser humano inevitablemente ha recibido lo que ha visto que hacen otras personas. El común de las personas, ¿cómo se siente cómoda? El común de las personas busca su seguridad, ¿cierto? La sociedad nos enseñó a buscar seguridad. ¿De qué manera buscar seguridad? Evitar cualquier cosa que vaya en contra de lo que el ser humano, del camino del ser humano. En Ezequiel capítulo 7, no sé si se dieron cuenta, pero 2 veces Dios habla de que le va a dar a cada quien el pago de su camino. Eso lo leímos ahorita en Ezequiel capítulo 7. Entonces, el camino del ser humano, ¿cómo es? Lleno de ídolos. Y así lo dice Ezequiel capítulo 7. El capítulo que leímos hoy encierra el juicio de Dios. ¿Cómo lo dice Isaías capítulo 53, versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la condición de todo ser humano. O sea, no es ellos, no es alguna población, no es ciertas personas, no está hablando de sirios o de persas, no. La Biblia es un espejo. En un espejo, imagínense en un espejo, ustedes han visto escenas de terror, ¿no? En YouTube muestran varias escenas de terror de una niña que se está mirando en el espejo, pero la niña voltea a mirar y la imagen del espejo sigue mirando de frente. Entonces eso causa espanto, ¿cierto? Inclusive han hecho videos y esa imagen colocan música. Imagínense que ustedes en el espejo vean a su mamá. Aunque su mamá ustedes la quieren así, pero si ustedes llegan, o sea, si ustedes están bañando los dientes y levantan la cara y ven a su mamá en el espejo, ustedes gritarían. ¿Qué persona no gritaría? Cualquiera que se está bañando los dientes y vea a la mamá, automáticamente va a gritar. Porque es espantoso en el espejo ver a alguien diferente. Pero las personas, cuando están bajo la ley, ¿cómo leen la Biblia? En la Biblia ven allá a esa persona, a esa otra, a ellos. Ven a otras personas. Pero la Biblia es como un espejo. La Biblia no es para que nosotros veamos a otros. Por eso algunos cuando leen la Biblia, no, eso lo está diciendo para tal población. Eso lo está diciendo porque en esa época, yo busqué en ChatGPT y en esa época, no busquen las cosas espirituales en ChatGPT. En vivo tenemos que hablar mucho así. ChatGPT ahorita no tiene tanta fuerza, pero va a adquirir más fuerza, no sé si ustedes sepan. Está alimentándose y va a adquirir más fuerza. Llegará el momento que tenga tanta fuerza que saben a quién va a perseguir. A quienes hemos hablado de lo que va a hacer con ChatGPT. El ChatGPT condensa todo lo del ser humano. Lo humano. Entonces, ¿de quién es enemigo? ¿De quién va a ser enemigo? De todo lo que tenga que ver con Dios. Me acordé de un versículo. Vamos a mirar 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí dice eso que acabo de decir sin haberlo leído, pero lo vamos a leer. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, el versículo capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Me acordé de esos versículos al hablar de ChatGPT. Sí, porque condensa todo lo del ser humano. Todo lo del ser humano. Romanos 1 también me hace acordar bastante. Hay varios versículos en Romanos 1 que también me hacen pensar en ChatGPT. ¿Sí? ¿Qué dice?
No le dieron gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de los hombres, la justicia de los hombres. ChatGPT tiene una finalidad. No sé si ustedes sepan. Bueno, no sé, ahorita sé que ChatGPT no me está persiguiendo, pero inevitablemente me va a perseguir. A mí principalmente. Entonces, ahorita, al leerlo, al mirar lo que está haciendo ChatGPT, es dándole a las personas lo que las personas esperan. Las personas esperan amabilidad. Cualquier cosa que se la digan de una manera muy amable. O sea, no hay nada más lisonjero. Si ustedes quieren encontrar algo lisonjero, háganle preguntas a ChatGPT. Él le va a decir, excelente pregunta que tú has hecho. Me parece interesante lo que tú estás pensando. Y yo no había caído en... Así ChatGPT va a hablar. Tienes toda la razón. Históricamente vamos a mirar y empieza ChatGPT, pero siempre es con alabanza. Y cuando termine, inclusive le pide qué más usted quiere. Así que le va a decir. Ahora, bueno, yo digo ChatGPT, pero va a ser la inteligencia artificial. No sé con qué nombre, pero es inteligencia artificial. Ahorita digo ChatGPT, tal vez en un futuro, no sé cómo se... En un futuro me refiero al año entrante, no sé cómo se llamará. Puede que avance, crezca, sea mayor. ChatGPT es como el hijo, lo pequeñito. Entonces, llegará el momento en el cual va a decirle a la sociedad, para que todas las personas sean buenas, ¿sabe a quiénes tienen que quitar? Ahí hay personas que contaminan a la sociedad. ¿Qué personas? Esas personas que dicen que Dios quiere destruir al mundo. Esas personas que hablan, así como en la época de Noé. En la época de Noé, ¿cómo estarían enojadas las personas con Noé? Estarían súper enojados, ¿no? Porque Noé les hablaba de su abuelo. ¿Por qué mi abuelo se llama Matusalén? Porque Dios determinó la destrucción de todo ser humano. Entonces las personas están indignadas, uy, no, ese no es el Dios mío, ese no es mi Dios. Vayan a mi iglesia, en mi iglesia les van a mostrar quién es mi Dios. Y sí es el mismo de la Biblia, no, no es el mismo. Te hacen pensar que es el mismo de la Biblia. ¿Por qué no te leen Ezequiel 7? ¿Sí sabes por qué no te leen Ezequiel 7? Porque te hacen ver lo que tú quieres ver. ¿Por qué no te muestran 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 9 al 12, los versículos que leímos ahora? ¿Por qué no te lo muestran? ¿No te parece extraño? Es más, cuando las personas se saben Romanos 3:23, ¿no te parece extraño que la gente que se sabe Romanos 3:23 no se sepa el 24? En el 23 está el juicio, sí, es necesario, pero las personas no lo leen como el juicio. En el 23, las personas leen Romanos 3:23 como una excusa para seguir en lo mismo que andan y para pensar que de todos modos así van a ir al cielo. Así lo leen, pero no, Romanos 3:23 también está el juicio, pero no lo leen así. Y curiosamente, sabiéndose de memoria Romanos 3:23, pero hay un versículo que no se saben, el 24. ¿Qué dice el 24? La gracia. El 24 habla lo que Dios hizo por amor. Las personas piensan al leer Ezequiel 7 que es odio, que Dios odia, pero no es eso. Lo que dice también en Génesis 6, que Dios determinó, eso no es odio. Dios está hablando del pecado. Eso ya lo hemos hablado, sobre todo cuando miramos 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, que usan las personas que persiguen a Dios y que dicen, ese no puede ser Dios. Porque cómo va a incluso a ordenar, ni siquiera a permitir, a ordenar la destrucción aún de bebés. ¿Quién? Que eso es un psicópata. Así hablan, hay personas que hablan así, no sé si sabían. Yo usé esas palabras. Hay un video en el cual explico cómo yo usé esas palabras. Hace años, antes que existiera el Internet. Bueno, en Colombia, en el país que estoy. Antes que existiera el Internet en el país que estoy. En esa época yo hice como fama de ese tipo de expresiones. Yo tuve de todo, tuve un momento súper religioso en mi vida, tuve un momento súper académico, Dios me permitió una vida como la de Forrest Gump. Y ahora estoy en la parte de tonto. Sí, ahora realmente hasta se me olvidan las cosas. Mira, los hermanos me tienen que hacer acuerdo qué capítulo es el que vamos a leer. De verdad, las personas me dicen que si la cabeza fuera de poner y quitar, hace tiempo yo la hubiera perdido. Ese dicho generalmente se le dice a las personas que olvidan todas las cosas. Hoy me pasó algo terrible, precisamente por eso, porque se me olvidan las cosas.
Pero luego les cuento en más detalle, o a los hermanos por privado tal vez. Pero sí, a mí se me olvidan no me acuerdo. Inclusive hay personas que me dicen, uy, una predicación en la cual usted dijo así, así. Dije, pues no fui yo. Entonces no fui yo. No me acuerdo, no hay nada porque esto no es mío. Lo que estamos compartiendo acá no es mío. Ciertamente Dios me puso un nombre para que no se me olvide. A Saulo Dios le puso un nombre, Pablo. ¿Sí? A Simón Dios le puso un nombre, Pedro. ¿Sí? Pero a mí me puso un nombre para que no se me olvide. Hay algo que no se me puede olvidar. Hay algo que no se me puede olvidar. El juicio de Dios. Dios determinó raer a todo ser humano. Dios lanzó a todo ser humano. ¿Cómo? Estábamos leyendo Génesis 6. Bueno, de Génesis 6, sobre todo el versículo 8 leímos el 7, que ahí condensa el juicio de Dios. Dios determinó la destrucción. Pero el versículo 8, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué dice que Noé halló gracia? ¿Por qué Noé construyó un arca? ¿Por qué Noé pudo construir un arca? Noé sabía por qué Enoc, su bisabuelo, Enoc era el bisabuelo de Noé, por qué Enoc le puso a su abuelo el nombre Matusalén. Porque el nombre Matusalén tiene un significado. Dios lanzó a este mundo. No busquen en ChatGPT. ChatGPT les va a decir cosas lindas, lo que ustedes quieren encontrar. Pero no, si quieren hablen con un judío. Hablen con un judío y háganle esa pregunta. Háganle muchas preguntas a un judío, pero no le pregunten a ChatGPT. Preferiblemente a alguien que sepa hebreo. No a alguien que supuestamente saque de hebreo lo que las personas están metiendo, alimentando a la inteligencia artificial. Para no montarse la chat, a la inteligencia artificial, a la IA. Eso está siendo alimentada por el ser humano. Con Dios, no, el ser humano interpretando a Dios. Pero llegará el momento en el cual hay alguien que le hace estorbo. Las personas que están anunciando el juicio de Dios. Ay, es que me hace sentir mal. Yo quiero que me canten así algo lindo, que los cumpla feliz hasta el año sin fin. Eso es lo que quieres que te digan. Así, ese es el ser humano, el corazón del ser humano quiere eso. Ay, sí, fiesta y traigan ponqué, traigan torta. Vamos a leer un versículo más, ya para terminar se nos acabó el tiempo, pero vamos a leer un versículo más que tiene que ver con el juicio de Dios. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, 3. Vamos a mirar. Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés está después de Proverbios, es el segundo libro que escribió Salomón, o sea, el segundo libro que tenemos en la Biblia que escribió Salomón, más exactamente, y después Cantares. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué dice este versículo? Mejor es ir a la casa del luto. Esas son palabras sabias. El hombre más sabio que ha existido, Dios, ¿para qué le permitió esa sabiduría? Para que nos escribiera esto que estamos leyendo. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Hay personas que han recibido la salvación cuando vieron a alguien que murió, cuando se confrontaron con la muerte. Porque nuestra sociedad, desde que éramos bebés, desde que éramos pequeñitos, hace lo que sea posible para que nosotros no pensemos que vamos a morir. Hace lo que sea posible para que no pensemos en la muerte. Eso hace la sociedad. Con niños, desde que éramos niños. Gracias a Dios, cuando yo tenía 3 años, mi abuelo murió. Bueno, sé que suena feo al decir así, pero me refiero a gracias a Dios, algo que me quedó grabado, como me alzaron para que yo viera a mi abuelo con algodón en la nariz, en las orejas, en la boca. Mi abuelo había muerto. Mi abuelo murió atropellado. Pero siendo tan pequeño, esa imagen me quedó grabada. Desde ser tan pequeño, recuerdo que a los 5 años yo me despertaba llorando. ¿Y por qué me despertaba llorando? Por pensar en el fin del mundo. No en vano, Dios me puso este nombre. El nombre que dice mi documento de identidad es diferente, pero el nombre que Dios me puso, Matusalén. Matusalén. Se me olvidan muchas cosas, pero hay algo que no se me va a olvidar y que Dios no quiere que se me olvide. El juicio de Dios. Al hijo de Enoc vivió 65 años y él vivió 65 años. ¿Cómo vivió 65 años? Haciendo lo que él quería. Así viviendo
como si él fuera rey de su vida. Las personas, ¿por qué les gusta el papel del rey? ¿Saben por qué? Porque el rey hace lo que se le da la gana. El rey ordena todo. El rey es como el capo de la mafia. Si han visto los capos en las películas muestran a los mafiosos. El mafioso cómo se comporta como un rey. Tal persona, no, desaparezcanla. Tal persona, tráiganla. Yo quiero estar con esa persona. ¿Cómo? Tal persona, háganle así. Tal persona, el rey es así, hace lo que quiera. Entonces las personas les gusta mucho, ay, yo también quisiera ser rey. Así. ¿Por qué ese corazón? Porque el ser humano quiere hacer lo que es su camino. ¿Qué leímos hoy en Ezequiel? En Ezequiel leímos hoy el juicio de Dios. 2 veces aparece camino, yo le daré el pago de sus caminos, de sus abominaciones. Una persona podría decir, no, pero yo no tengo estatuas en mi casa. Esa es mi abuelita es la que sí, ella sí tiene estatuas, pero yo no. Así una persona podría pensar, ¿usted cree que idolatría es únicamente arrodillarse delante de estatuas? Más bien, arrodillarse delante de estatuas, pues ya es el colmo, sí, eso ya es el colmo de la idolatría, pero no algo tan evidente. Hay una idolatría que todo ser humano hace. Aún haciéndose llamar cristiano, hay una idolatría que todo ser humano hace. Ir en pos de sus propios pensamientos. Ir en pos de su propio camino. Incluso hemos tenido hermanos recibiendo la salvación, pero no quisieron que sus caminos fueran estorbados. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cuál es la técnica de Satanás? Tome distancia. Solamente se alejaron, dejaron de escuchar. Ahora usan la palabra Dios, usan los versículos de la gracia, pero ¿qué hablan? En contra de la iglesia. No sé si se han dado cuenta. Hay hermanos que han llegado hasta ese punto. Satanás, ¿qué necesita para que una persona viva una vida totalmente perdida? Para que viva en su propio camino. ¿Qué hace Satanás? Hace que las personas no miren la palabra de Dios. Si ustedes logran hablar con algún hermano que se ha alejado, averigüe si tiene algún vicio. Dígale, hermano, dígame la verdad, ¿usted tiene algún vicio? Sí, le va a contar, sí, yo últimamente droga, alcohol, así le va a hablar. Entonces, ese era el camino que usted quiso la salvación, hasta ahí, pero que Dios no se metiera con sus placeres. Eso, si ustedes hablan con los hermanos que se han alejado, hermanos que están hablando mal son hermanos, porque son salvos, recibieron la salvación. Hay uno en especial, tres, que se alejaron tanto, recibieron la salvación. Tenemos anotada la fecha, tenemos el testimonio, pero se alejaron tanto, y ahora hablan mal de la iglesia. ¿Pero por qué hablan mal de la iglesia? Cuando una persona quiere tener la razón, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo corto, chiquito. Digamos que yo quiero hablar con mis pensamientos y con mi justicia en contra, digamos, de algún vigilante que me caiga mal. Me cae mal porque de pronto me hace siempre daño, yo le caigo mal a él y él también me hace cosas. Él también ve que yo vengo con paquetes, a todo el mundo le abre la puerta, pero a mí no me la abre. Entonces yo me empiezo a envenenar con él. Como me empiezo a envenenar con él, si hablo con alguien de los vigilantes, voy a decir, entre los 10 vigilantes que trabajan acá, hay uno que es una porquería. ¿Por qué yo hablaría así? Porque me cae mal. Porque yo deseo que él deseo lo que yo estoy diciendo, como me cae mal, es exagerando la maldad en él. Exagero. Eso es lo común que sale del ser humano cuando mira a otro ser humano. Porque si ve defectos en otro ser humano, ¿a quién está estableciendo a sí mismo? Y hermanos que estuvieron con nosotros, pero que se alejaron, tomaron distancia. Ahora no es un secreto, están absorbidos por vicios. Y no solo por vicios, han pasado una cantidad de desastres en sus vidas. Cuando nos enteramos, ¿sabe que tal hermano le pasó esto? Sí. Y él tiene la iglesia en su ciudad, en la misma ciudad que vive, tiene sede en la iglesia. Pero cuando le dijimos que asistiera, hermano, es que me pasa esto, me pasó eso. Hermano, ¿usted cuánto tiempo lleva de salvo? No, 1 año. En esa época, estoy hablando de hace tiempo. ¿Y acaso no hay sede de la iglesia en su ciudad? Sí, hay 2. Una me queda bien cerquita. ¿Cuántas veces en 1 año usted ha ido? Pues yo fui 1 vez, pero no dicen más. No sé si algo no les gustó, pero no quieren dirección. No quieren que se metan con su camino. Hay algo que tienen por encima de la palabra de Dios, su propio camino. Pero hoy leímos el juicio, pero el juicio, más que todo, pues para las personas que no han recibido la salvación. El que recibió la salvación, aunque lleve una vida como Lot es justo. En el Nuevo Testamento aparece el justo Lot, pero ¿cómo aparece? Con vergüenza.
con vergüenza. Él tuvo allá en el reino de los cielos, él va a mostrar fruto. Cuando leemos la historia de Lot, hay fruto en el caso de Lot. Aún sus yernos, cuando él hablaba, a sus yernos les parecía como una broma. Se burlaban de él. O sea, él no hablaba de Dios, pero en algún momento, siendo justo, le dio por hablar de Dios. Y cuando fue a hablar, ay, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, vámonos rápido, alisten. Sus yernos, ¿qué hicieron? Ay, no, mis suegros sí creo que se les zafó un tornillo. Se burlaban de él. Imagínense cómo vivía Lot, que cuando él fue a hablar de Dios, la gente se burlaba. Dios estaba respaldando sus palabras. Presten atención. Un justo que viva como Lot lleva el mismo destino de Lot. Eso no es una maldición, estoy diciendo algo que está en la Biblia. ¿Existe? Sí, los impíos, sabemos, van a ir al infierno, pero hay justos que van a vivir una vida en esta carne como si no hubieran recibido la carne por heredad, sino quieren vivir todavía arrastrados por el diablo. Como dijo el apóstol Pablo, el que se entrega al pecado, el que se entrega, esa persona se hace esclava. Entonces, siendo libertado del pecado, pero otra vez coge al pecado. No me suelte, es que a mí me gusta. Yo me acuerdo así antes de recibir la salvación y con usted la pasaba bien. Adulterio, vicios, fornicación, y se colocan cadenas. No me suelte, diablito. O sea, sí, yo soy salvo y yo le pertenezco, pero mientras esté en esta carne, yo quiero estar con usted. O sea, no lo dicen así, pero están viviendo de esa manera. Bueno, no sé, no íbamos a hablar de eso, íbamos a hablar únicamente del juicio de Dios. Bueno, pues ciertamente. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tú has determinado para todo ser humano has determinado que tenga que dejar este cuerpo. Es inevitable, como lo dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran. Y después de esto, el juicio. Todo ser humano vive como si ese día nunca fuera a llegar. Toda la sociedad hace que las personas vivan como si ese día no fuera a llegar. Como si faltara tiempo y después. Lo de Dios después. Las personas no se expresan así, las personas se expresan diciendo que aman a Dios con todo su corazón, pero realmente no buscan a Dios sino cuando tienen problemas. Y Dios permite problemas para tener misericordia. Pero hay personas que ante los problemas antes más se enojan con Dios. Dios hizo al hombre libre, pero el hombre buscó muchas perversiones. Ten misericordia, Padre, de las personas que no han recibido la salvación, pero llevan tiempo escuchando a nosotros la predicación de los justos. Hay varios hermanos que ya están predicando, tienen sus canales también, varios videos, muchos videos. Hay hermanos que están subiendo todos los días videos. Hay hermanos que subieron tal vez al principio unos 5 o 10 videos, ya no han subido, pero hay personas que, habiendo escuchado, ni siquiera han recibido la salvación. Permite, Padre, ten misericordia. Por algo les has permitido dar con nosotros para que reciban la salvación. Y se acerca la persecución, es inminente y falta poco. Pero, Padre, permite que este evangelio sea anunciado prontamente. El tiempo cada vez es más corto. Ya estamos a las puertas de tu venida y la esperamos con gozo. Pero permite que rápidamente las personas conozcan entonces este evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este evangelio tiene que llegar a la plenitud de los gentiles, a todo el mundo. Tiene que ser conocido por todo el mundo. Y después vendrá el fin. Y se acerca. Entonces, es momento de anunciar, hermanos. No dejen para mañana. No se guíen por algún pensamiento que les dice después. Después, sí yo voy, pero cuando compre micrófono. Mire, por ejemplo, nosotros sin micrófono llevamos ya como un mes transmitiendo sin micrófono. Ya se solucionó, ya tenemos micrófono. Pero no que porque falta micrófono, porque no tengo esto, porque no tengo aquello. Antes transmitíamos con un celular paupérrimo, o sea, un celular, como dicen, gama baja. Pero transmitíamos. Entonces, hermanos, transmitan. No piensen que cuando otro celular, cuando micrófono, no transmitan. Hay muchos videos que, por ejemplo, el video que hicimos hoy, no sé si se dieron cuenta, ese video lo hicimos sin micrófono. Solamente porque Dios mostró esa idea en ese momento, ahí tocaba usarla, no después. Si la dejábamos pasar como si fuera algo nuestro, si nos confiamos en que se nos iba a quedar la idea, se iba a borrar, porque la idea era para hacer ya, ahí. Dios nos da para que en ese momento ejecutemos.
El que no ejecuta en ese mismo momento queda desobediente. Pero el que confía en sí mismo siempre va a quedar como desobediente. Ya terminó la predicación. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana dentro de poco. Nos vemos dentro de 9 horas y 19 minutos. Descansen, descansen bien. Si quieren, vean una película, sí. Pero descansen, duerman bien, duerman cómodos. Para mañana temprano empezar el día con la palabra de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos vemos mañana. Chao.